mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día un poco frío. En esta mañana, mis hermanos, vamos a continuar con la escuela que iniciamos el domingo anterior acerca de la tentación. Hoy nos corresponde hablar de la tentación y el autor nos da un mensaje claro y es: manéjela con cuidado. Maneje la tentación con sumo cuidado. En la escuela anterior, nuestro hermano Elvin pudo definir qué era la tentación, y básicamente la tentación es ese deseo engañoso que tiene como objetivo llevarte a pecar, destruirte. Ese es el objetivo de la tentación, a diferencia de la prueba, que es una situación que Dios usa para el beneficio del creyente, para que se fortalezca la fe del creyente. Hoy, mis hermanos, vamos a basarnos en dos términos que aparecen en las Escrituras. Uno es entrar en la tentación y otro es la hora de la tentación. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué significa entrar en la tentación? ¿Será que entrar en la tentación es pecar o no es pecar? Vamos a responder esa pregunta. Lo que sí es cierto es que entrar en la tentación significa ser tentado en la forma más profunda y más alta y mucho más peligrosa. Eso es entrar o adentrarse en la tentación, es decir, es el clímax o es el punto más alto que alcanza la tentación. Por otro lado, la hora de la tentación es donde se dan las condiciones ideales para que usted peque. Eso es entrar, o la hora de la tentación, perdón. Así que esos son los dos términos que vamos a ver en el día de hoy. El propósito del libro de la tentación de John Owen es, número uno, reconocer cuándo la tentación viene hacia nosotros. ¿Y por qué el autor de este libro dice que reconocer? Porque, mis hermanos, muchas veces nuestra conciencia está adormecida y ya ni siquiera tenemos conciencia cuando estamos pecando. Por ejemplo, muchos mienten de una manera natural y ya no sienten eso como un pecado. Entonces, mis hermanos, es necesario que usted reconozca cuando viene la tentación hacia usted. Y número dos, debe saber cómo resistir ese poder y sus propósitos, el cual es destruir su vida espiritual. Esos son los propósitos de este libro. Hoy, mis hermanos, vamos a ver una introducción con algunos casos particulares. El objetivo de la escuela: quiero tocar unas etapas de la tentación, ver esas diferentes etapas por las que pasa la tentación hasta llegar al pecado, pero específicamente lo que vamos a ver en el día de hoy es qué significa entrar en la tentación según Mateo 26:41 y qué es la hora de la tentación de acuerdo a Apocalipsis 3:10. Por último, vamos a aprender a velar y orar, qué quiere decir el Señor con esto, y culminamos con unas conclusiones y unas aplicaciones finales para nosotros. Así que este es el primer versículo clave: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, mis hermanos, es necesario que cada discípulo del Señor tenga en cuenta esta advertencia que hace el mismo Señor Jesús en la palabra. Es necesario que tengamos en cuenta esto que el Señor nos enseña aquí. Y aquí básicamente tenemos tres cosas que cada cristiano debería aprender. Número uno, la tentación es algo contra lo cual el creyente debe guardarse continuamente. El velar significa o implica que usted debe guardarse, estar atento continuamente. Todos los días tiene que estar vigilante. Eso significa velar. Entrar en tentación
significa, como dije anteriormente, ser tentado en la forma más profunda y más peligrosa. Es adentrarse en la tentación. Y por último, lo que enseña este versículo es que para evitar que seamos tentados, que entremos a esa tentación, necesitamos hacer dos cosas: velar y orar. Eso lo dice el Señor Jesús. Es necesario que nosotros aprendamos a velar y a orar. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para no entrar en tentación. Eso lo debemos tener muy en cuenta, mis hermanos. El otro versículo clave es Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es una promesa de parte del Señor que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es una promesa, una de las tantas promesas donde el Señor dice que te guardará de la hora de la prueba o de la hora de la tentación. Así que, mis hermanos, con estos dos versículos claves, les pido que me acompañen a orar y luego sí iniciamos como tal esta escuela. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, a aprender acerca de la tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta advertencia en nuestra mente todos los días, Señor. Ayúdanos, Señor, a velar, ayúdanos a orar todos los días, Señor, para no entrar en la tentación, para no caer en la tentación, para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fervientes en oración, Señor. Despierta, Señor, nuestro espíritu, despierta nuestras conciencias, Señor. Porque ya hemos llegado a un punto, Señor, donde practicamos algunos pecados y ya nuestra conciencia no nos acusa, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo esté en esta mañana iluminando esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a poder atesorarla en nuestros corazones, Señor, y a recordarlas cuando estemos, Señor, a punto de entrar en la tentación y cuando estemos experimentando la hora más peligrosa de la tentación. Ayúdanos, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos siga guiando a toda verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga iluminando y recordando tu palabra, Señor. Cada una de las promesas que tú nos das en las Escrituras, Señor. Señor, te pido que prepares el corazón de los que van a oír esta enseñanza, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, a exponer este tema con mucho cuidado, Señor, con mucha reverencia, pero con mucho denuedo también, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, a manera de introducción, quiero que escuchen estas 4 historias que les voy a leer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Traté de coger nombres que no están aquí en la iglesia. Pero la primera historia es de Carlos frente a la tentación sexual en su trabajo. Carlos es un hombre casado que acaba de conocer a una compañera nueva de trabajo. Ella es amable con él y le presta mucha atención a él. Carlos empieza a sentir una atracción por ella. Al principio él trata de minimizar sus pensamientos, pero poco a poco se da cuenta que se está dejando llevar por la tentación. Un día ella le invita a almorzar a solas. En ese momento Carlos siente una fuerte tentación de acercarse a ella emocionalmente. La tentación es intensa y él siente que está al borde de hacer algo de lo que se arrepentirá. Carlos en ese momento decide orar a Dios
Y el Espíritu Santo le recuerda su compromiso con su esposa y también le recuerda lo que dice 1 Corintios 10, versículo 13, sobre cómo Dios siempre ofrece una salida ante cualquier tentación. Así que Carlos se disculpa educadamente con esa compañera y decide almorzar solo, evitando caer en esa trampa mortal. Segundo caso, Pablo y la tentación con la ira. Pablo está en el tráfico de la ciudad de Cartagena y un conductor le cierra el paso bruscamente, poniendo en peligro su vida, su automóvil, y a Pablo le causa mucho dolor, mucho enojo, perdón. Pablo en ese momento siente un impulso inmediato de tocar el pito con toda su fuerza y gritarle al otro conductor, dejándose llevar por la ira. Cuando el tráfico se detiene en un semáforo, Pablo se da cuenta de que podría bajarse del auto, confrontar al conductor y decirle de cuánta cosa al conductor. En ese momento siente una gran presión interna para reaccionar con mucha furia. Sin embargo, Pablo decide orar y el Espíritu Santo le recuerda Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Así que Pablo respira profundamente, decide quedarse en su auto y dejar ir la situación, evitando que la ira controle sus acciones. Laura es una joven de la iglesia y sus amigas comienzan a hablar de alguien que no está presente, mencionando aspectos personales e íntimos de su vida. Laura siente el impulso de unirse a la conversación y compartir una información muy confidencial y muy privada para llamar la atención de las otras y quedar bien con el grupo. A medida que las otras personas comentan, la tentación de Laura se intensifica y justo cuando está a punto de hablar, siente una fuerte presión de compartir lo que ella sabe, cediendo al deseo de ser aceptada por sus amigas. Laura en ese momento decide orar y el Espíritu Santo le recuerda Proverbios 11:13. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. En ese momento Laura opta por no participar en la conversación y cambia el tema, evitando que la tentación se convierta en pecado. Por último, Isabel se prepara para ir a la iglesia, pero antes se mira en el espejo y siente la tentación de proyectar una imagen muy superficial y dedicar demasiado tiempo a su apariencia. La idea de ella era impresionar a los demás y se pregunta si debería cambiar su estilo para verse un poco más llamativa y recibir la atención de las personas de la iglesia. La tentación alcanza su punto máximo cuando Isabel, ya lista para salir, considera cambiar su vestido una vez más para captar aún más las miradas en la iglesia. Ella está al borde de priorizar la vanidad sobre su deseo de modestia y autenticidad. Isabel ora y el Espíritu Santo le recuerda, 1 Pedro 3, del 3 al 4, que la anima a cultivar un espíritu de modestia y belleza interior. Así que Isabel decide dejar su atuendo sencillo, elige no sobrecargar su imagen y sale de casa con una actitud humilde, evitando caer en la vanidad. Mis hermanos, esta historia o estas historias ilustran que la tentación es algo que todos enfrentamos. Todos los que estamos aquí enfrentamos de alguna manera la tentación y puede tomar diferentes formas. Hoy di 4 ejemplos, pero pueden haber miles de ejemplos. Pero lo curioso de estas historias es que hay 2 cosas en común. Número 1, la persona identifica la tentación. Y número 2, resisten la tentación con oración. Resisten la tentación con oración.
Quiero leer 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Mis hermanos, esto lo que quiere decir es que toda tentación se puede resistir. Toda tentación se puede resistir porque el Señor es tan fiel que nos da, con la tentación nos da la salida. Así que toda tentación se puede resistir. Si usted cae en la tentación, es porque usted quiere desobedecer al Señor. El Señor da juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Toda tentación la podemos soportar. ¿Y por qué la podemos soportar? Por la fidelidad de Dios que nos da la salida. Nos da la salida. Así que, mis hermanos, la tentación se puede soportar, pero es necesario que nosotros aprendamos a identificarla y a resistirla, colocando por obra los medios de gracia que el Señor nos ha dejado, específicamente la oración y la vigilancia o la vigilia. Es responsabilidad de cada uno de nosotros colocar por obra estos medios de gracia que el Señor nos ha dejado para resistir la tentación. El objetivo de esta escuela, mis hermanos, es precisamente eso, que nosotros podamos identificar el peligro de la tentación en nuestra vida y por otro lado que aprendamos a velar y orar para poder identificar la salida que Dios nos brinda en cada una de las tentaciones. Toda tentación tiene una puerta para salir, con el fin de no llegar al punto más crítico de entrar en la tentación o de caer en la tentación. Así que ese es el objetivo de esta escuela, que estemos atentos ante las tentaciones que nosotros enfrentamos y que podamos velar y orar para poder resistir todas esas tentaciones que vienen a nuestra vida. Antes de entrar en lo que corresponde a la escuela como tal de hoy, quiero que miremos las etapas de la tentación según Santiago 1, 14 al 15. La tentación pasa por diversas etapas según Santiago y quiero mencionárselas rápidamente. Vamos a leer primeramente el texto, Santiago 1, versículo 14 y 15. Voy a leer desde el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así que, mis hermanos, Santiago aquí describe las etapas de la tentación de una manera clara y de una manera progresiva. En esa imagen pueden ver las etapas. Primero usted siente una atracción, un fuerte deseo donde sus pensamientos juegan un papel importante, donde sus emociones empiezan a salir a flote y donde sus necesidades también le juegan una mala pasada. Usted es atraído primeramente con sus deseos, por sus pensamientos, con sus emociones, y es atraído con cosas que a usted le parecen buenas, agradables. Luego viene la seducción.
Luego de ser atraído, entonces ya ese deseo se vuelve un engaño de placer. Esa tentación le va a vender a usted de que ese momento va a ser placentero. En ese momento de la seducción nosotros empezamos a entrar en la tentación. En ese momento empezamos a entrar en la tentación. En ese momento no hemos pecado. No hemos pecado, pero entramos en la tentación. Estamos siendo seducidos por esa tentación que al final nos va a engañar. Luego viene la concepción. Ya empezamos a abrazar ese deseo, empezamos a maquinar en nuestra mente cómo vamos a hacer para llevar a cabo ese pecado. En ese momento decidimos pecar, en ese momento decidimos desobedecer al Señor, y en ese punto, que es el punto más alto, entonces el autor del libro menciona que esa es la hora de la tentación. Es el punto más alto que alcanza la tentación y es el punto donde es casi imposible no pecar. De ahí hemos planeado todo, abrazamos el deseo y estamos decididos a pecar contra el Señor. Luego que lo hemos concebido en nuestro corazón, entonces nace el pecado. Ahí ya caemos en la tentación. Ese pensamiento se convierte en acción, ese pensamiento se convierte en pecado. En ese momento es que pecamos y por último ese pecado nos lleva a una separación espiritual y la paga del pecado es muerte. En ese momento que pecamos estamos separados espiritualmente del Señor. Esas son las etapas de la tentación. Hoy me voy a enfocar en la etapa de entrar en tentación, que tiene que ver cuando somos seducidos, y en la etapa de la concepción, la hora de la tentación, el clímax de la tentación, la parte más difícil de la tentación. En esos dos conceptos es que me voy a enfocar en la mañana de hoy. Así que mis hermanos, para iniciar, hago una pregunta. ¿Qué quiso decir Cristo con la frase entrar en tentación? ¿Qué quiso decir Cristo con la frase entrar en tentación? Hay dos respuestas equivocadas. Número uno, entrar en tentación significa simplemente ser tentado. No es tan así. Entrar en tentación es una experiencia más peligrosa que el simple hecho de ser tentados. Es una experiencia mucho más peligrosa que el simple hecho de ser tentado. Y más adelante les voy a dar un ejemplo. Pero eso no es entrar en tentación. No es simplemente ser tentado con algo, sino que es una experiencia mucho más peligrosa y mucho más difícil, digamos, que de salir. Número dos, entrar en tentación significa ser vencido por la tentación. Eso tampoco es entrar en la tentación. ¿Por qué? Porque es posible que una persona entre en tentación y con todo eso no caer en tentación. Y un ejemplo claro es José en Génesis 39, versículos 6 al 12. Y quiero leerlo rápidamente para que recuerden cómo se dio ese acontecimiento en la vida de José, cómo entró en una tentación, tal vez no buscada por él, pero entró en una tentación y cómo él pudo salir de esa tentación. Génesis 39, versículos 6 al 12. Génesis 39, versículos 6 al 12 dice: pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido.
Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le decía, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Ahí vemos la tentación. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó José, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Versículo 10. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, y aquí viene la hora de la tentación, el punto más alto. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo, algo normal, su trabajo. No había nadie más allí y ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Así que vemos aquí un ejemplo de que José, si entró en una tentación, estuvo en un momento peligroso donde todas las condiciones se dieron, no había nadie para llevar a cabo el pecado, pero José decidió salir corriendo. No entró o no cayó en la tentación. Así que mis hermanos, como conclusión de este punto, la tentación en sí misma no es pecado. La tentación en sí misma no es pecado. Simplemente sentir una tentación o tener un pensamiento tentador no significa que hayamos pecado. Jesús mismo fue tentado, pero no pecó. Y esto tiene que quedar muy claro. Ser tentado en sí mismo no es pecado. Jesús fue tentado, pero no pecó. Así que quiero que tengan eso muy presente. Ahora miremos qué es entonces entrar en tentación. Y quiero leer este primer versículo, 1 de Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí, mis hermanos, vemos la tentación como un lazo del cual es difícil de caer. Imaginen una mosca cuando queda atrapada en la telaraña. Es casi imposible de salir de ahí. Es casi imposible. Primera de Corintios 10:3 también es una expresión donde tiene el propósito de ilustrar el poder que tiene la tentación y la dificultad que hay para escapar de ella. Y Primera de Pedro también nos dice que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Y aquí Pedro está enfatizando como tal que nosotros podemos ser librados de ciertas tentaciones solamente con la ayuda de Dios. Así que, mis hermanos, salir de la tentación es difícil, casi que imposible para nosotros si el Señor no nos ayuda. Así que con estos versículos en mente, podemos entonces decir que entrar en la tentación es experimentar en un grado no tan usual el poder cautivador de la tentación. Es cuando experimentamos el poder cautivador de esa tentación, de la cual es difícil que salgamos de ella. Eso es entrar o adentrarse en la tentación. Una vez pasamos o entramos en ella, es casi imposible salir de ella. Tiene que ayudarnos el Señor. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Así que el Señor es quien nos ayuda en medio de nuestras tentaciones.
Así que mis hermanos, eso es entrar en la tentación, experimentar en un grado altísimo el poder cautivador de la tentación. Y para entender un poco qué es entrar en la tentación, quiero ilustrarlo con una historia o con una situación. Y quiero que estén atentos a algunos detalles en esta historia que les puede ocurrir ahora en diciembre a ustedes. Imagina que llegamos a diciembre y hay una necesidad, necesitas dinero para la matrícula de tus hijos. Pero las primas y el salario no te alcanzarán. Aquí viene la tentación. El 1 de diciembre, la empresa te consigna mucho dinero a tu cuenta, mucho dinero. Pero al parecer nadie se da cuenta. Tú decides tomar prestado, entre comillas, para pagar la matrícula de tus hijos y decides en ese momento no contarle a nadie porque tú lo vas a devolver en algún momento. Esa es la tentación que tienes en ese momento. Ahora miremos qué es entrar en la tentación. Con el paso de los días, te das cuenta que nadie te ha dicho nada del dinero. Y tú sientes la tentación de no devolverlo. Es decir, sientes la tentación de hurtarlo y robártelo, no decir nada. Y piensas que fue un milagro de Dios para poder pagar las matrículas. Así que tú exclamas, fue un milagro financiero del Señor. ¡Qué gran milagro financiero! Me consignaron mucho más dinero y yo me quedé callado. No lo voy a devolver porque Dios me bendijo en ese momento. Así que mis hermanos, quiero que estén atentos o quiero que se fijen en algunos detalles de cómo la tentación llega a tu vida. Y esto es uno de los tantos casos que puede pasar. En esta situación en particular hay una necesidad. Hay una necesidad. Número 2, pasa un acontecimiento, entre comillas, milagroso, donde las circunstancias son perfectas para que tú te robes o tú te hurtes ese dinero. Eso es una gran tentación. Al principio tú dices, voy a tomarlo prestado y lo devolveré, pero luego ya cambia tu pensamiento. Ya te adentraste en la tentación y ya tu pensamiento empieza a maquinar que esa tentación o ese pecado no es tan grave. Y mira que empiezas hasta a justificarlo con cosas de Dios. Dios me bendijo. Fue un milagro financiero que Dios hizo en mi vida. ¿Cómo voy a desaprovechar ese gran milagro que el Señor hizo? Y en muchas iglesias, lamentablemente, a veces pasan adelante y cuentan esto como un testimonio. Pero eso es un robo. Eso es robo y es un pecado. Sino que ya la conciencia de esas personas está adormecida y no ven eso como un pecado. Pero es un pecado grave. Así que mis hermanos, quiero que tengan esto presente, de que cuando una persona entra en la tentación, experimenta la tentación en su punto más alto. Ya pasó por la seducción, fue atraído por eso y ahora empezó a concebir cómo llevar a cabo ese pecado. Así funciona, mis hermanos, la tentación, o así funcionan en general todas las tentaciones. Todas las tentaciones funcionan de esa manera. Al principio decimos no, por lo menos mentimos la primera vez. Nuestro corazón, el Espíritu Santo nos confronta, nos redarguye, oramos, pero seguimos mintiendo y llega un momento en que ya la mentira para usted no es pecado incluso. Ya se volvió habitual y ya no siente remordimiento en su vida y está practicando constantemente el pecado. Así que mis hermanos,
Cuando una persona entra en la tentación, experimenta el poder de la tentación de dos fuentes. De dos fuentes. Número uno, hay un poder especial de Satanás que actúa desde afuera de la persona. Hay un poder o una fuente externa donde Satanás viene con una determinación y un poder más fuerte de lo normal para tentar a la persona a pecar. Y en la ilustración anterior puede Satanás decir, o pecas o pasas por la necesidad de no tener dinero para pagar la matrícula de tus hijos. Tienes esas dos opciones. O pecas o sufres las consecuencias, el estrés, la ansiedad y todo por no tener dinero. En otras ocasiones puede ser, o en la Biblia vemos que a muchos le decían, o niegas a Cristo o pierdes tu vida. Niegas a Cristo o vas a perder tu vida. Dejas de ser cristiano o tienes que pasar por muchos padecimientos. Muchas personas escogen tener una vida sin padecimientos, sin persecuciones y sin nada. Y caen en la tentación. Así que hay un poder externo donde Satanás viene con todas sus fuerzas, te ofrece cosas que son deseables para ti. Por ejemplo, al Señor Jesús le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Satanás viene con un poder muy alto donde te ofrece cosas que son un engaño. La tentación en sí es un engaño, es una fantasía. Promete una cosa que no te va a dar. No te lo va a dar. El Señor es claro cuando dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que caer en tentación significa morir. Así que mis hermanos, estemos atentos ante las tentaciones. La otra fuente es una fuente interna, es una acción especial del poder del pecado que mora en el creyente. Y ese pecado que mora en nosotros puede ser comparado con un traidor. Un traidor que vive en el corazón de cada uno de ustedes. Un traidor que se pone del lado de Satanás. Un traidor que te dice, peca contra Dios. Eso que te está diciendo el diablo, eso es de verdad si peca. Así que mis hermanos, esas son las dos fuentes. Hay una fuente externa donde Satanás va a usar todo lo que hay en el mundo. Puede usar la cultura, puede usar a otras personas. Pero también hay una fuente interna del pecado remanente que mora en nosotros. Por ejemplo, Job 1:12, Lucas 22:31, segunda de Samuel 11. La historia del rey David cuando pecó. Su mismo pecado interno lo llevó a cometer ciertos pecados. Acostarse con una mujer, matar a una persona y encubrir su pecado por mucho tiempo. Se dejó engañar por el traidor que hay en su corazón. Se dejó engañar por el pecado que mora en él. Mis hermanos, es importante que nosotros, o en algunas circunstancias, clamemos al Señor para que nos libre de algún pecado y tal vez el Señor no nos libra. Tal vez. La tentación continúa una y otra vez exigiendo sus demandas. Y ese tipo de tentaciones ocurren cuando Satanás ha obtenido, entre comillas, un permiso especial de parte de Dios, en el caso de Job, por razones solo que Dios sabe. Y Dios permite que Satanás tiente o coloque en tentación a algunas personas. Es el caso de Job. Job 1:12.
Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Otro ejemplo, Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Efectivamente, Pedro cayó en esa tentación. Negó al Señor. Número 2, debemos tener en cuenta que ese deseo interno en nosotros se lleva a cabo, o esa tentación se lleva a cabo en nosotros cuando se dan todas las condiciones óptimas o favorables para pecar. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Un joven le dice a su novia un día: visítame el sábado. Él no tiene intención de hacer nada malo, pero le dice: visítame. Toda mi familia estará en la casa, puedes visitarme sin problema. Llega el día, la persona va a su casa. Coincidencialmente, en ese momento, en ese día, toda la familia empieza a salir a hacer diligencias. La mamá tiene que salir de compra, el hermano tiene que ir al colegio o universidad, la tía tiene que ir. Todos encuentran algo que hacer y ahí se da la oportunidad favorable para entrar en una tentación. Quedan solos en la casa y son tentados. Y eso fue lo que le pasó a David. En medio de una guerra, él estaba en su casa tranquilo, sale, ve a una mujer muy hermosa bañándose, la hace llamar, él es el rey, la hace llamar, se acuesta con ella, esta mujer queda embarazada. David, por el temor, entonces manda, miren cómo actuó David, primero manda que su esposo esté con ella. Ven, te voy a dar unos días, no estés en la guerra, ve a tu casa. Y este hombre no quiso ir a su casa, sino que se quedó ahí en el palacio del rey. Él decía: ¿cómo yo voy a ir a mi casa si el pueblo o la nación está en guerra? Pero la intención de David era que él fuera a su casa y se acostara con su esposa para justificar el hijo que venía en camino. Como este hombre no accedió ante la pretensión del rey, el rey entonces lo manda a la guerra y dicen: colóquenlo enfrente con los valientes. Y la intención de David era que lo mataran. Así actuó el rey David y así actuamos nosotros. Maquinamos todo para que se den las cosas de una manera favorable o a nuestro favor. Así actuamos nosotros también. Así que, mis hermanos, entrar en tentación, como conclusión, ocurre cuando en lugar de resistir, permitimos que los deseos erróneos y las circunstancias ideales se unan, y ahí es cuando nosotros empezamos a justificar el pecado o cuando nos encontramos en una situación donde estamos a punto de caer. Y eso lo vivimos todos nosotros, mis hermanos. Así que debemos estar muy alertas ante las tentaciones. Debemos estar muy alertas, mis hermanos. Ahora pasamos, ya vimos que es entrar en la tentación, que es experimentar en un grado no usual el poder de la tentación. Pero ahora vamos a ver qué es entonces la hora de la tentación. ¿Qué es la hora de la tentación? La hora de la tentación, mis hermanos, es cuando ese poder cautivador de la tentación alcanza su máxima fuerza. Imaginen los huracanes. Los huracanes tienen o pasan por ciertas intensidades. Imagine que ese huracán llegó a su máxima intensidad y le están diciendo a usted:
salga corriendo de ese lugar porque no va a sobrevivir nadie. Eso es, o se compara a la hora de la tentación. Es el punto más alto de la tentación, donde viene con un poder arrasador que es imposible que quedemos en pie. Esa es la hora de la tentación. Es el tiempo cuando la tentación es mucho más peligrosa y es más probable que pueda vencer cualquier resistencia que nosotros podamos colocar. Esa es la hora de la tentación. Así que la hora de la tentación, ahí al ladito donde está la foto, quise hacer como una fórmula. La hora de la tentación es cuando se une el deseo de pecar, el engaño de placer, la decisión de pecar, y se dan todas las condiciones ideales para que usted peque. Esa es la hora de la tentación, que fue el ejemplo que le coloqué con la persona que fue o invitó a su novia a la casa. Nace el deseo de pecar, son engañados por el placer, toman la decisión de pecar y se dan todas las condiciones ideales para llevar a cabo ese pecado. Esa es la hora de la tentación. Esa es la hora de la tentación, mis hermanos. Es imposible que muchos de nosotros podamos quedar en pie cuando llega ese poder cautivador. Muchas tentaciones nunca llegan a ese punto, eso es cierto. Muchas veces somos tentados con cosas y no pasa o no caemos en esa tentación. Son vencidas sin ninguna dificultad, pero esa misma tentación puede venir posteriormente como la hora de la tentación, y en ese momento te aseguro que vas a pecar. Vas a pecar. Vas a pecar. Y lo digo, mis hermanos, porque David en 1 Samuel 25, él experimenta una situación donde va a matar a un hombre, donde no le da lo que él le pide. En este caso, alimentos y todo eso para sus siervos. David manda a sus siervos, le pide alimento, y esta persona que se llama Nabal le dice: no te voy a dar. Y David en ese momento dice: te voy a matar, mátenlo. Lo pensó, entró en esa tentación, pero no lo mató, porque la esposa de Nabal intervino y David entonces no llevó a cabo ese pecado. Pero vemos que más adelante David sí mata a un hombre, se acuesta con una mujer. Ahí vino casi que el mismo pecado como la hora de la tentación. Y fue difícil que David no pecara en ese momento. Así que, mis hermanos, a menos de que la persona esté especialmente preparada para la hora de la tentación, seguramente caerá bajo la tentación. Si el Señor no te sostiene en ese momento, vas a caer en esa tentación. Vas a caer. Únicamente con una intervención divina es que puedes salvarte de esa tentación. Así que, mis hermanos, para ir finalizando, hay dos cuestiones adicionales acerca de la prueba que debemos tener en cuenta. Número 1, ¿cuáles son los medios comunes usados para llevar la tentación a su hora? ¿Cuáles son los medios que usualmente usa Satanás para llevar ciertas tentaciones a la máxima o al clímax de la tentación? Número 1, tentaciones frecuentes. Satanás te va a mandar una y otra vez la misma tentación, la misma tentación, la misma tentación, hasta que tú empiezas a ceder ante esas tentaciones y usualmente dices: eso no es tan grave. Un chisme, eso no es tan grave. Mentir en el trabajo, eso no es tan grave. Así que Satanás usa en ese momento todos nuestros pensamientos para hacernos pensar que el pecado que estamos cometiendo no es tan grave.
Al principio puede ser que cierta tentación nos parecía algo horrible, pero mientras que la tentación se intensifica, persiste, ese horror disminuye y la maldad de la tentación cada vez es menor. Ya no la identificamos como una tentación. Ya nos dejamos llevar por esa tentación. Número 2, otro medio que Satanás usa son la insensibilidad de algunos ante los pecados de otros. Por ejemplo, si usted no se duele cuando un hermano de la iglesia peca contra Dios, es posible que usted caiga en el mismo pecado más adelante. Si usted no se duele por su hermano, si usted no habla con su hermano, si usted no ora por su hermano después de haber caído por un pecado, es posible que usted termine cayendo en el mismo pecado. Nos hacemos insensibles ante los pecados de otras personas. Y otro medio que Satanás usa son consideraciones buenas en sí mismas. Por ejemplo, a veces caemos en la mentira porque no queremos herir a algunas personas. Entonces mejor preferimos mentir y lo justificamos de esta manera. Es que no quiero hacer sentir mal a esa persona. Es una consideración en sí misma buena, pero que te está llevando a cometer un pecado contra Dios. Así que estos son los medios más usados para llevar la tentación a la hora de la tentación. Otra consideración adicional, ¿cómo nosotros sabemos que hemos llegado a la hora de la tentación? ¿Cómo nosotros podemos identificar que hemos llegado a ese clímax de la tentación? Uno, va a haber una presión insistente de Satanás con el mismo pecado, con el mismo pecado, con el mismo pecado, con el mismo pecado, o con la misma tentación, perdón. Y la finalidad de Satanás es ganar el consentimiento de tu voluntad. Pecados persistentes, tentaciones persistentes. Y al principio tú vas a decir, no es tan malo, pero vas a ir cediendo y vas a darle acceso a tu voluntad. Vas a darle acceso o vas a permitir que el diablo tenga el consentimiento de tu voluntad y te va a llevar a pecar. Satanás en ese momento ataca y como una debilidad te va a atacar con más cosas. Te va a atacar con más cosas. Ejemplo, ahora que vivimos con todo el tema de las redes sociales, si Satanás ya identificó que tu área débil es el área sexual, créeme que en cada publicidad que te saque en Instagram, Facebook y todo, va a ser encaminado a eso. Te va a presionar y te va a bombardear con eso hasta que gane tu consentimiento. Inicialmente, tú veías una película en Netflix, veías cosas sexuales y tú, no lo puedo ver. Pero con el tiempo, le das acceso a esas cosas. Le diste consentimiento de tu voluntad a Satanás y eso posiblemente te va a llevar a pecar. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a la hora de la tentación? Número 2, porque hay un poder del temor o se combina el poder del temor y el poder de la atracción. Ejemplo, David mató a un hombre por el temor de que esa persona se vengara contra él y por eso lo mató. El temor vino a su vida y por eso mató a ese hombre. David tuvo temor de que ese pecado lo supiera todo el mundo y por eso manda a asesinar a Urías Eteo. Pero ese poder del temor se juntó, se mezcló con el poder de seguir teniendo, digamos que un romance con la esposa de este hombre. Ahí podemos identificar, mis hermanos, que hemos llegado a la hora de la tentación. Cuando temes por algo que estás haciendo, pero al mismo tiempo sientes una atracción por eso que quieres seguir haciendo.
En ese momento, tenlo por seguro que has llegado a la hora de la tentación. Por último, mis hermanos, ante estas dos cosas, o para evitar entrar en la tentación y llegar a la hora de la tentación, debemos aprender a velar y a orar, que es el versículo clave de estas escuelas. Velar y orar para que no entréis en tentación. El cristiano debe aprender a velar y a orar. Tú como creyente debes aprender a velar y a orar. ¿Qué significa, mis hermanos, velar? Significa estar en guardia, estar atentos, tener precaución, ser vigilantes constantemente. Eso significa velar. Debemos estar atentos ante cualquier situación que se presente en nuestra vida que nos pueda llevar a caer o a entrar en una tentación. Pero no es solo velar o estar vigilantes o identificar esas cosas que Satanás coloca en nuestro camino, sino orar. Debemos orar. Las iglesias donde anteriormente nosotros fuimos, creo que había una frase muy popular y era que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Debemos orar, mis hermanos. Debemos orar. El Señor promete aquí algo en este versículo, o promete un propósito, de que para no entrar en tentación, para no caer en tentación, debemos necesariamente que orar. Debemos orar. Es un medio de gracia por el cual nosotros podemos recibir la ayuda divina para poder resistir la tentación. Si recuerdan las ilustraciones que le di al inicio, todas las personas terminaron en ese punto, orando, orando. Y el Señor les recordó una palabra, una cita bíblica con la cual pudieron resistir la tentación. Así que, mis hermanos, en esta mañana el llamado es a que nosotros podamos estar atentos, vigilantes, podamos orar para poder resistir o para no entrar en esas tentaciones. Debemos, mis hermanos, estudiar cómo se mueve Satanás, y este es el objetivo de esta escuela. Mirar cómo se da la tentación, identificar de qué manera viene la tentación a nuestras vidas, de qué manera actúa Satanás. Pero también es importante que estudiemos, mis hermanos, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Debemos identificar nuestras debilidades, mis hermanos, porque por ahí es que vamos a ser tentados, por nuestras debilidades. Así que, mis hermanos, debemos orar siempre, orar en todo momento. Orar en todo momento. Mis hermanos, creo que, o estoy seguro que toda la obra de nuestra fe para guardar nuestra alma de la tentación está resumida en este versículo, en estas dos cosas, velar y orar. Se resumen estos dos versículos, velar y orar. Esos son deberes que todo cristiano debe llevar a cabo. Debemos orar y debemos velar. Algunas conclusiones finales, usted tendrá otras. Número 1, la tentación es una realidad para todos. Todos los que estamos aquí, de una u otra manera, somos tentados. Todos nosotros somos tentados en algún área de nuestra vida. Enojo, chisme, contienda, pleito, etcétera, etcétera. Todos somos tentados a enojarnos con nuestras esposas, a enojarnos con nuestros esposos. Así que la tentación es una realidad para todos los que estamos aquí. Sin embargo, mis hermanos, no tiene que dominarnos. La tentación no tiene por qué dominarnos.
Pero para que esto no pase, debemos velar y orar. Número 2, debemos reconocer las señales de la tentación y la hora de la tentación. Esto nos va a ayudar a estar mejor preparados. Si identificamos por dónde somos tentados, eso nos va a ayudar a estar mejor preparados en esta guerra espiritual que nosotros estamos combatiendo. Y número 3, la oración, la vigilancia y nuestro amor hacia Dios son esenciales para vencer la tentación. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque cuando decidimos caer en tentación, estamos diciendo implícitamente que amamos más el pecado que a Dios. Amamos otra cosa menos a Dios. Amamos cualquier cosa menos a Cristo. Cristo no es lo primero en nuestras vidas. Cristo no es nuestra mayor satisfacción en esta vida. Y por eso caemos en las tentaciones. Así que, mis hermanos, debemos orar, debemos vigilar y debemos amar realmente a nuestro Dios. Debemos tener a nuestro Dios como primero en nuestras vidas. Para finalizar, mis hermanos, algunas aplicaciones. Número 1, debes realizar un autoexamen diario en tu vida. Debes reflexionar cada día sobre si has dado lugar a la tentación. Si has abierto puertas para que entre la tentación a tu vida. Así que reflexiona diariamente sobre esas áreas débiles de tu vida que posiblemente has dejado o has dado lugar a Satanás para que entre con la tentación. Número 2, si estás experimentando tentaciones, si crees que estás viviendo un momento donde la hora de la tentación ha llegado, mi hermano, te aconsejo hablar con tu líder, con tu pastor o con un amigo cristiano de confianza. Las tentaciones, mis hermanos, yo creo que la mayor parte de las tentaciones, ninguna las vencemos solos. Ninguna. Y la primera mentira que Satanás trae a tu mente es: tú puedes vencerla solo. Ora y no le digas a nadie porque tú puedes solo. No es necesario que lo confieses. Pero el Señor dice en su palabra: confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos a otros. Así que si estás viviendo una tentación, si estás viviendo la hora de la tentación, te animo a que hables con tu pastor o con un amigo de confianza para que te ayude a luchar esa guerra que estás enfrentando. Y por último, recuerda las promesas de Dios. Recuerda siempre las promesas de Dios. Medita en pasajes bíblicos como 1 Corintios 10:13. Este pasaje nos recuerda que Dios es fiel. Dios es tan fiel que siempre da la salida para resistir la tentación. Siempre. Siempre da la salida para resistir la tentación. Así que pídele al Señor que te ayude a ver esa salida en cada una de las tentaciones que vas a vivir como cristiano. Pero eso lo vas a identificar velando y orando. Así que, mis hermanos, esas son algunas, o más bien 2 cosas que debemos tener en cuenta para manejar con cuidado las tentaciones. Cuando entramos en la tentación y cuando ha llegado la hora de la tentación. Y la única manera de no entrar en esas tentaciones es velando y orando. Es lo que el Señor dice en su palabra. Así que, mis hermanos, les invito a orar y posteriormente las preguntas. Señor, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por confrontar nuestras vidas con este libro, Señor, acerca de la tentación. Señor, te pedimos que despiertes nuestras conciencias.
Despierta nuestras conciencias, Señor, porque hemos caído, Señor, hemos entrado en tentaciones y ni siquiera identificamos que han sido tentaciones que nos han llevado a pecar contra ti. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo despierte, Señor, nuestras conciencias. Levántanos, Señor. Despiértanos, Dios, porque tenemos nuestras conciencias adormecidas. Ya no identificamos, Señor, las tentaciones. Ya no sabemos cuando la tentación ha llegado a nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos a toda verdad, Señor. Ilumina cada una de tus palabras, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a recordar cada una de las promesas, Señor, que hay en tu palabra. Tú guardas, Señor, al piadoso de las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a colocar por obra estos medios de gracia, como la oración y la vigilancia, para no entrar en la tentación, Señor. Ayúdanos a orar sin cesar. Ayúdanos a estar vigilantes, Señor. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea nuestro mayor deleite. Ayúdanos, Señor, a contentarnos solamente con Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea nuestro mayor amor. Que Cristo sea lo primero, Señor, y lo último en nuestras vidas. Que no encontremos placer fuera de Cristo. Que no encontremos contentamiento fuera de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, si alguno tiene un aporte o alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias, Cristian, por la clase de hoy. Casualmente el día de ayer estaba hablando con mi tía acerca de ciertas personas que son creyentes y que tienen problemas con pensamientos o intentos suicidas y de todo esto que se ha vuelto como una controversia en este tiempo. Y la pregunta no es solo quizás con ese pecado o con ese problema en particular, sino cómo nosotros podríamos distinguir si lo que tenemos es un deseo pecaminoso o si estamos pecando en nuestro pensamiento, porque son dos cosas que se dan en el escenario de la mente. ¿Cómo distinguir una cosa de la otra? Sería la pregunta. Sí, yo estuve meditando en eso con el versículo del Señor en cuanto a la codicia. El Señor le dice, si codiciaste a una mujer en tu corazón, ya has pecado. Ya has pecado. Entonces, partiendo desde ahí, ese pensamiento en sí, y voy a ser cuidadoso, aunque no sea pecado o no hayas dado a luz al pecado, sí estás pecando. Pero lo vería como una tentación. Y lo digo así porque en cierta ocasión un amigo me dijo, y mira cómo justificaba su pecado en ese tiempo. Él me decía, Cristian, si ya tú pensaste en tu mente y codiciaste una mujer, ya pecaste, ¿sí? Yo le dije, sí, ya pequé. Ah, bueno, acuéstate con ella y ya, porque ya pecaste. Entonces sí hay que hacer una distinción de cuándo en cierta medida es una tentación y cuándo caemos o concebimos el pecado como tal. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo y yo creo que el objetivo del Señor cuando dijo eso era mostrar el corazón de la ley. Porque los fariseos trataban de sacarle el cuerpo a la ley. Entonces le decía, ok,
si tú codiciaste en tu corazón, ya pecaste. Se la puso, digamos que más difícil. Pero sí, en cierta medida tenemos que decir que son dos cosas muy diferentes para no caer en el error que me dijo mi amigo. Bueno, si ya pecaste con tu pensamiento, entonces lleva a cabo la acción y es el mismo pecado. No es lo mismo. Buenos días, mi hermano. Analizando bien toda esta temática, podemos llegar a la conclusión de que la tentación y el pecado siempre han manejado como el mismo patrón, ¿cierto? Desde el inicio, desde Adán y Eva hasta estos días, siempre la tentación y el pecado se mueve en la misma esfera. Atraen, seducen, ¿cómo es? Conciben dentro de la persona y pues da luz unos frutos. Debemos tener en cuenta, mi hermano, entonces, que la tentación y el pecado tienen ese poder, obviamente, que nosotros no podemos manejar, pero debemos tomarlo tan serio y concluir, reflexionar que la tentación y el pecado tuvo la osadía de romper el pacto entre Dios y el hombre, porque así sucedió con el pacto de obras. En el momento que el hombre pecó, se rompió ese pacto y tuvo que ser la necesaria intervención de nuestro Señor Jesucristo para deshacer estas obras. O sea, que este tema es tan importante que todos los días de nuestras vidas siempre estemos, como tú dijiste, vigilando, meditando, orando, no descuidar los medios de gracias que son nuestra única defensa que tenemos, porque solo no podemos, de verdad que solo nunca vamos a poder lograrlos. Entonces, gracias a Dios por este tema tan importante que debemos estar meditando en verdad todos los días, ser conscientes. Así es, mi hermano. Gracias.